Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes que la vamos a convertir en un seminario teológico. Así que esperamos que se vayan agregando más hermanos para que puedan disfrutar de este interesante tema. Así que vamos a aprovechar al máximo este momento para que podamos crecer en conocimiento profundo de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. La sierva del Señor dice que nunca hay que abrir la Biblia sin antes orar. Así que hay que pedir la dirección del Espíritu Santo para que ese Espíritu nos guíe ¿qué? A la verdad. Así que vengamos de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocemos de que sin tu poder es imposible entender tu palabra. Tu siervo, el apóstol Pedro, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que invocamos la presencia de ese don maravilloso, de ese consolador, para que nos ayude a interpretar correctamente tu palabra y no vayamos a cometer errores de interpretación. Ayúdalo, Señor, a dejarnos guiar por lo que dice el texto bíblico y no por conceptos o prejuicios humanos. Danos sabiduría, no solamente a tu siervo que se va a dar a explicar, sino también a todo tu pueblo que va a escuchar este mensaje. Oramos también por las personas que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, que ellos puedan también crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y vamos a irnos de una sola vez al texto bíblico. Romanos 16, versículo 17 al 18. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Esto es para todos. Noten cómo dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay que fijarnos, hay que tener un ojo de águila. Un águila desde cientos de kilómetros puede divisar una presa, ojo de águila. Hay que tener ojos y entendimiento como un águila. Dice, hay que fijarnos. ¿Para qué? Que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea que Pablo está diciendo que dentro de la iglesia hay personas que se dedican a dividir y a poner tropiezo con respecto a la doctrina de Cristo, a la doctrina que nosotros hemos aprendido. Y como miembros de iglesia, líderes de iglesia, tienen que estar fijándose en quienes ponen tropiezo a la doctrina que nosotros hemos aprendido, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y que os apartéis de ello. ¿Están leyendo conmigo, hermano? Quiero que se concentren, no se vayan a distraer. Hay que apartarnos de estas personas que causan divisiones en la doctrina, porque no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sus propios vientres. O sea, que estas personas que buscan dividir la doctrina es porque tienen intereses personales. La expresión sus propios vientres significa que buscan intereses personales y económicos. Buscan solamente llenarse la barriga. Tremendo, hermano. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Suaves palabras engañan el corazón de los ingenuos. Una persona ingenua es un hermano simple, un hermano sin conocimiento, un hermano que no tenga estudio de la palabra, es una persona que fácilmente expresa de estas personas que causan divisiones con respecto a la doctrina de Cristo.
Por eso, hermanos, hoy más que nunca debemos de estar conociendo la pura doctrina. En nuestros púlpitos debe de predicarse pura doctrina. El evangelio es predicar doctrina. Cristo predicaba doctrina. Los apóstoles predicaban doctrina. El problema es que nos hemos confundido y creemos de que evangelio solamente es hablarle a las personas cosas sentimentales que la hagan llorar. Eso no se llama evangelio, eso se llama predicación sentimental y sensacionalista. El evangelio puro, váyase a la Biblia, el evangelio puro es aquel que enseña la doctrina de Cristo. Cristo es doctrina. Saben que la Biblia dice que cuando Cristo terminó de predicar el Sermón del Monte, que es pura enseñanza de la ley, el Sermón del Monte es una amplificación y magnificación de la ley. Cristo en el Sermón del Monte predicó pura doctrina, que dice Mateo 8, porque en Mateo 8 es cuando se baja del monte. Dice que cuando los fariseos oyeron a Jesús hablar, se admiraban de su doctrina. O sea que Cristo, ¿qué predicaba? Doctrina. Los apóstoles predicaban doctrina. Aquí vemos Pablo, dice que hay que fijarnos, líderes, ancianos, diáconos, miembros de iglesia en general. Ustedes se fijan cuando alguien está enseñando algo, prueban a la persona con la Biblia si lo que está enseñando es bíblico o no, o solamente se dejan guiar por la corbata y por el saco. Dice Pablo, hay que fijarnos, que os fijéis, hay que estar pendiente como un centinela, porque hermanos, esta es una evidencia de que Satanás siempre ha infiltrado en la iglesia falsas doctrinas para dividir la iglesia, causar divisiones. La falsa doctrina causa divisiones en la iglesia. El causante o la causante de las divisiones en la iglesia es el error cuando se confronta con la verdad. Las divisiones son causa del error dentro de la iglesia. No es la verdad que divide. La verdad divide, pero Dios divide el error de la verdad. Pero Satanás lo que hace es dividir lo bueno de lo bueno. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Y es bien importante que nosotros estemos pendientes respecto a eso. Y dice que hay que apartarlos de estas personas. Es tremendo, hermanos. Ahora, hermanos, quiero que veamos una historia de un apóstata dentro del pueblo de Israel, que este apóstata, por enseñar errores doctrinales, estaba causando divisiones dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Israel. Y quiero decirles, hermanos, que siempre que surge una falsa doctrina dentro de la iglesia, siempre hay borregos que siguen a estos falsos maestros. Siempre un error tiene gente que lo patrocina. Siempre un falso maestro tiene gente que le sigue. ¿De qué ejemplo vamos a hablar, hermanos? Vamos a hablar de la rebelión de Coré y Datán. Tremendo, hermanos. Una gran apostasía que hubo en el pueblo de Israel durante el peregrinaje en el desierto. Les voy a poner el contexto de estos versículos. Todo el capítulo explica esta historia que está en el número 16, pero no la vamos a leer todo el capítulo, porque entonces solamente en leer se nos va a acabar el tiempo. Les voy a poner el contexto de la rebelión y la apostasía de Coré. ¿Están aquí? Concéntrense en lo que voy a decir. Oigan bien. Dios había dado una orden, y esta orden era de que los únicos que tenían que ministrar en el santuario eran los levitas, especialmente que descendía de la familia de Aarón. Aarón era levita, pero todos los sacerdotes tenían que descender de la familia de Aarón, hablando en el aspecto genealógico. O sea que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Me doy a explicar, hermanos. Los únicos que tenían que ser sacerdotes y ministrar en el santuario eran ¿qué? Los que descendían ¿de quién?
de la familia de Aarón. Pero es interesante, hermanos, que Coré era levita, pero no era sacerdote. ¿Por qué? Significa que Coré no descendía de la familia de ¿quién? De Aarón, pero era levita. El trabajo de Coré, ¿saben cuál era? El trabajo de Coré y su familia era andar desarmando y armando el tabernáculo en el desierto. Ese era el trabajo, era como un ayudante. Solamente eso. No podía ministrar como sacerdote la familia de Coré, ni Coré. Y resulta que Coré se llenó de envidia contra Moisés y Aarón, porque Coré ya no se conformaba con ese trabajo que Dios le había dado. Quería usurpar el lugar que Dios no le había permitido desempeñar. Y era que Coré quería ser ahora un sacerdote para ministrar en el santuario. O sea, su corazón se llenó de orgullo y envidia al ver de que el puesto donde Dios lo había colocado en el santuario no le bastaba. Quería pertenecer a la familia de sacerdote. Pero Dios había dicho que solamente los de la familia de Aarón tenían que ministrar en el santuario. Y dice la Biblia en el capítulo 16 de Números que Coré levantó una gran rebelión y hubieron muchos que siguieron y patrocinaron su apostasía. Voy a leer por lo menos 3 versículos. Noten cómo dice Números capítulo 16, versículo 1 al 3. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coac, hijo de Leví. O sea que era levita. Coré era levita. Y Datán y Abirán, hijo de Eliab. Y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Noten que aquí hubo una sedición, tipo como guerrilla, subversión. Se levantó una apostasía, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, 250 varones de los hijos de Israel. Noten cuántos le siguieron a Coré. ¿Cuántos lo apoyaron en su apostasía? Tremendo. 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Noten que siempre los apóstatas es gente reconocida, gente que tiene influencia en la iglesia, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues los levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, lo que está diciendo Coré, Datán y Abirán: ¿por qué ustedes hacen excepción de persona? Si todos estos varones, señalando a todos los levitas, incluyendo la familia de Coré, todos estos son santos. En otras palabras, Coré estaba resentido porque Dios les había dado ese privilegio y no eran sacerdotes. Y la envidia de Coré era que quería tener ese cargo del sacerdocio que solamente Dios le había dado a los de la familia de Aarón. Hermanos, Dios es un Dios de orden y no podemos cuestionar su orden. Dios había dicho: solo los de la familia de Aarón van a ministrar en el santuario, nadie más, y nadie podía cuestionar eso. Y aquí vemos que Coré, Datán y Abirán estaban cuestionando la palabra de Dios y querían usurpar un privilegio y un rol que Dios no les había dado. Pura envidia y egoísmo. O sea que a Coré estaba manifestando el mismo espíritu que Satanás manifestó en el cielo: rebelión y apostasía en contra del gobierno de Dios. Coré no estaba conforme con su puesto, quería ser
sacerdote, el envidia y el egoísmo a un puesto que no le correspondía, ¿saben a qué lo llevó? Los apóstatas nunca terminan bien, siempre terminan mal. La Biblia dice que esta gente fue tragada por la tierra, vivo. Noten cómo dice Números, versículos, ahí en el capítulo 16, versículos 28 al 35. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no lo hice de mi propia voluntad. O sea que Moisés está diciendo, esto que yo he hecho es porque Dios me lo dijo. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus casas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces Moisés está poniendo a prueba. Noten que toda la congregación de Israel, aquel debate, ¿han visto ustedes en esas iglesias donde se arman grandes tumultos y grandes debates? Entonces vemos que todo el pueblo estaba allí. Y Moisés les dice, bueno, si ustedes dicen que esto es de mi propia voluntad, entonces pongámonos a prueba. Si yo estoy equivocado o si Dios tiene otro plan, entonces vamos a ver. Y dice lo siguiente. Y dice, descendieron vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Y sus casas y todos los hombres de Coré. ¿Qué significaba esto? Que Dios estaba de parte de ¿quién? De Moisés. Porque ¿cómo era que Dios se iba a retractar de lo que había dicho? Pero Coré estaba poniendo a prueba el poder divino. Y en ese instante se abrió la tierra y se los tragó a todos, hermanos. La apostasía es terrible, hermanos. La rebelión y la murmuración es pecado. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Y dice la Biblia, y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. O sea que a la pura fuerza se metieron al santuario y ofrecieron incienso. Por hacer eso, ¿qué les pasó? Fueron quemados estos 250 hombres. Tremendo, hermanos. ¿Qué masacre hubo ahí? La rebelión de Coré. Ahora, ¿qué podemos extraer de este principio? Saben, hermanos, de que dentro de la iglesia adventista se ha infiltrado una doctrina apóstata por los falsos maestros. Que la historia de Coré se repite dentro de la iglesia adventista. Noten lo que dice Elena de Huay respecto a esta historia de Coré, Datán y Abirán. Patracas y Profetas, página 369, párrafo 2, dice: Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era levita, pero no estaba conforme con su puesto. Quería usurpar un puesto que no le correspondía. Y dice, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. O sea, no estaba conforme con el puesto que tenía. Quería el sacerdocio, porque él se jactaba, él creía de que solamente porque era una persona influyente en el pueblo de Israel, eso lo aspiraba a tener un liderazgo en el sacerdocio. Noten qué interesante. Dice, aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo
y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia había provocado celos y desafecto en Coré. Y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente su autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer algún acto abierto de rebelión. Noten que la apostasía es gradual. La apostasía primero se siembra en el corazón y tarde o temprano va a salir a luz. Aquí vemos, por último, concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa. O sea que Coré quería causar una sedición, quería cambiar todos los planes de Dios en el santuario, quería cambiar la autoridad civil y la religiosa en el santuario, y no dejó de encontrar simpatizantes. Siempre hay gente boba que sigue a los falsos maestros. Es la mejor palabra que podemos buscar, gente boba. ¿Sabe qué es un bobo? Gente que no estudia. La gente que anda siguiendo errores doctrinales y a falsos maestros es gente que no estudia. Hay gente dentro de la iglesia que a todo le dice amén. Hay gente en la iglesia que todo lo cree. Hay gente en la iglesia que todo lo recibe. No lo prueba si lo que están diciendo sea cierto o no. Hay una gran ignorancia. Aquí vieron gente boba, simpatizante, que le hizo caravana a la apostasía de Coré. Y esto, hermanos, siempre es así. Siempre hay gente que sigue los falsos maestros. Siempre. Hablemos de David Koresh, un loco que se quemó en Texas con un montón de gente. La misma ideología que tienen los de la Barra del Pastor. Hubo gente que creyó lo que David Koresh decía. Siempre hay gente fanática que sigue a los religiosos. O sea, el fanatismo no solamente lo vemos en la religión, sino también lo vemos en la política. ¿Saben, hermano? Una vez vi a dos simpatizantes de partidos políticos contrarios que se iban a agarrar a trompadas en la calle por partidos políticos. Hay gente fanática. Una vez iba en un bus de Tecoluca para Zacatecoluca, iba platicando un testigo de Jehová con un pentecostal. Empezaron hablando bien y cuando iban aterrizando, cuando iba llegando el bus a la terminal, ya iban agarrándose a golpe. O sea, hay gente fanática para todo tipo. Y en la religión siempre hay gente fanática que sigue a ciegas a los falsos maestros. Tremendo, hermano. Y noten cómo dice el siguiente párrafo de la misma cita de Elena de White. Alegaban que siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil, decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. Tremendo, hermano. O sea, que él decía, bueno, yo tengo este privilegio, yo vengo de tal familia, yo vengo del hijo mayor de Jacob, yo merezco. Que se estaba poniéndose un privilegio, un puesto que Dios no le había dado. Hermanos, es peligroso, hermanos, el orgullo y la envidia. Ahora, basándonos en eso, hermanos, quiero que traigamos esta historia a la iglesia adventista, hermano. En la iglesia adventista hay una falsa doctrina que por décadas ha estado dividiendo a nuestra amada iglesia adventista. Y es la misma apostasía de Coré. ¿Cuál doctrina es? ¿O cuál falsa creencia o falsa enseñanza es? Es la enseñanza de ordenar mujeres como pastoras en la iglesia adventista.
mujeres que quieren aspirar el cargo que Dios le ha dado solamente a los hombres. Esto, hermanos, ha dividido a la iglesia mundial. Pregunto, ¿esta doctrina es de Dios o del diablo? Porque si fuera de Dios, uniera a la iglesia, pero ¿cómo la tiene? Dividida. Y dijo Pablo, ¿qué es lo que dijo? Fíjense, con lo que causan divisiones, con la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Saben algo interesante, hermanos? Esto es interesante, súper interesante. La iglesia adventista mundial, en el año de 1990, hubo un congreso. En el año de 1995 hubo otro congreso. Y en el 2015 hubo otro congreso. Y la iglesia mundialmente dijo no a la ordenación de mujeres. O sea, la iglesia oficialmente rechaza la ordenación de mujeres. Entonces la pregunta es, ¿por qué en muchos países y divisiones, aún divisiones, siguen ordenando mujeres como pastoras, a pesar de que la iglesia mundialmente dijo no a la ordenación de mujeres y la Biblia tampoco apoya eso? Entonces, ¿por qué muchas divisiones siguen ordenando mujeres? Inclusive, la división que rechazó la visita del pastor Esteban Boro, la división de las montañas rocosas o la conferencia de las montañas rocosas, es una de las divisiones que está más en rebelión y en apostasía mundialmente, porque son las divisiones que están diciendo, a nosotros no nos importa lo que diga la iglesia mundial, nosotros seguimos ordenando mujeres, dándole a la mujer un rol que Dios no le ha dado. Rebelión de Coré. Sí, hable, hermano. Hermanos, y quiero que quede claro, porque algunos hermanos dicen así, hermano, usted es machista. Creen de que esto tiene que ver con machismo. Esto no es machismo, esto es orden de Dios. No estamos diciendo que las mujeres no puedan desempeñar un cargo en la iglesia, y quizás hay mujeres que tienen más capacidad que los hombres. Hay mujeres que quizás pueden liderar mejor que los hombres. Hay mujeres. No estamos en contra de las mujeres, sino en contra de la enseñanza que carece de fundamento bíblico. El ordenar mujeres como pastoras es una doctrina ajena a la Biblia y a nuestras creencias. Es una doctrina que se ha copiado de las iglesias protestantes. En las iglesias protestantes es que ponen mujeres como pastoras. Y como nosotros somos tan simples, copiamos todo lo de Babilonia, pero ellos no lo copian nada a nosotros. ¿Sí o no? ¿Saben, hermano? El ordenar mujeres como pastoras es un nuevo movimiento para empoderar a las mujeres, el feminismo. Como hubo un tiempo de que el machismo era muy sobresaliente en la sociedad, ahora las mujeres se han empoderado en la sociedad y en las iglesias. Ahora las mujeres quieren ejercer el pastorado para liderar las iglesias, pero la Biblia no enseña tal enseñanza. La Biblia dice que los líderes de la iglesia tienen que ser hombres, y eso es orden de Dios, no es machismo. Ahora, quiero que agarren esta información. ¿Están conmigo, hermano? Quiero que abra su Biblia. Espero que la haya traído. Porque una vez una hermana, por salir ligero de la casa, trajo el libro de lectura de segundo grado y se le olvidó la Biblia. Entonces, asegúrese que haya traído la Biblia. ¿Sí? La hermana, por salir a la carrera de su casa, agarró el libro de lectura, como a la par de la Biblia estaba. Entonces vino a darse cuenta que otro libro había traído a la iglesia.
Entonces, hay que tener cuidado. ¿Trajeron la Biblia? Ok, ¿para qué la trajo? Va, levanten la Biblia, hermanos, levanten. Bueno, hermanos, les voy a mostrar bíblicamente que la ordenación de mujeres al ministerio es una doctrina antibíblica. No hay ningún texto bíblico ni en principio que apoye la ordenación de mujeres. Vemos en la esfera de Israel mujeres gobernando, pero en la esfera civil de Israel tenemos reinas como la reina Esther, Débora, mujeres guerreras, pero que gobernaban como reinas en el poder civil. Esa es otra cosa, porque hay indoctos que confunden liderazgo civil con liderazgo religioso en el santuario. En el santuario, los dirigentes eran solamente hombres. El sacerdocio solamente era para hombres, no para mujeres. La ordenación de mujeres carece de fundamento bíblico. Y saben algo, hermanos, para leer, ya antes de leer, quiero que se concentren, hermanos. ¿Están aquí, hermanos? Porque lo que voy a decir es caliente. Vamos a meter el agua caliente. Oigan bien. Hace poco, yo me quedé con la boca abierta. Oigan bien lo que voy a decir. Me quedé con la boca abierta. Ver que un famoso pastor de la iglesia adventista, que la gente lo idolatra. Me quedé impactado, me clavé en el estudio, me clavé, porque yo siempre me gusta poner atención, o sea que tengo una mente muy lógica y me gusta concentrarme cuando alguien está hablando, porque mi mente empieza a trabajar como una computadora. Me puse a escuchar la cátedra que estaba dando el pastor, no les quiero decir el nombre porque muchos se van a caer al suelo, y empezó a torcer y a retorcer la Biblia para justificar la ordenación de mujeres. Me quedé impactado, retorcer y retorcer los textos bíblicos. Yo me quedé impactado. Estos son los líderes que nos están guiando. Por lo menos, correcto, por lo menos, una vez me dijo un hermano, mire hermano Rafael, me dijo, hay hermanos que son humildes. Mire hermano Rafael, esto de ordenar mujeres como pastoras, esto no tiene nada que ver con Biblia. Tiene razón, no tiene nada que ver, saquemos a la Biblia. Esto tiene que ver con cultura. Es para ayudar a la predicación del Evangelio. Por eso es que estamos poniendo mujeres como pastoras para ayudar a la predicación del Evangelio. ¿Quién les ha dicho que poner a una mujer como pastora eso va a ayudar a la predicación del Evangelio? ¿Ah? Pero me quedé impactado. Pero mire, se me puso la piel, que casi no tengo piel. Se me puso la piel como piel de gallina. Al ver cómo torcía y retorcía los textos. Tremendo, hermano. Porque en la desesperación mucha gente lo que hace ahora es torcer la Biblia para justificarse. O sea, ya no quieren acomodar la vida de ellos a la Biblia, sino que hoy quieren que la Biblia se acomode a ellos. Y así hay mucha gente hoy, el fanatismo religioso siguen. Queremos buscar un texto bíblico que apoye nuestra mala conducta y nuestra doctrina preferida que tenemos. Queremos buscar un texto bíblico y lo forzamos y lo acomodamos a nuestro concepto. Eso se llama torcer la Biblia. La Biblia no fue dada para torcerla. La Biblia tiene su propio significado y la Biblia es su propio intérprete. Un texto nos ayuda a entender otro texto. Ahora, quiero que agarren esta información, hermano. Vamos a ver las razones bíblicas, el por qué como adventistas del séptimo día tenemos que rechazar abiertamente la creencia de ordenación de mujeres. La creencia, no estamos diciendo que la mujer no vale o no sirve. Porque es lo primero que se le viene a los hermanos. Este hermano Rafael está en contra de las mujeres. Dejemos el fanatismo y la religiosidad. Estamos hablando de la palabra de Dios, lo que enseña la Biblia respecto a determinada creencia. No estamos condenando a las mujeres. Es cierto que hay mujeres que son mejores que los hombres. Yo conocí a una hermana, de que esa hermana era una hermana conocedora de la Biblia, de las profecías,
y que tenía espíritu de liderazgo. Mientras que había muchos hombres que no lo tenían. Hay hermanas en muchas iglesias que sí. ¿Saben? Cuando en una iglesia hay hombres y la mujer lleva la rienda de las iglesias, ¿saben qué significa eso? De que es una iglesia enferma y débil. Porque a pesar de que hay hombres, la mujer ha tomado la batuta. Tremendo, hermano. ¿Y saben algo, hermano? Usted mi mente está recapitulando información. En la Iglesia de la Esperanza tuvimos un caso y eso sirvió de experiencia para generación en generación. Nuestra iglesia, hermanos, ha tenido muchos problemas y gracias a Dios, hermanos, con la ayuda de Dios hemos podido salir adelante. Y hoy tenemos una iglesia con un 99.99 de salud espiritual en la iglesia. Una iglesia que luchamos para que sea sana en la fe, nuestra iglesia. Pero hace tiempo tuvimos un problema y un debate candente por este problema. Resulta que un pastor llegó a imponer a la fuerza a una hermana como anciana de iglesia, sin consentimiento de la iglesia, a la fuerza. Y la iglesia se dividió. Porque había gente que apoyaba eso, la gente que no estudia apoya eso. Lo ven, no, eso no tiene nada de malo, hay que trabajar en la obra, hay que predicar el evangelio. Venga, hermano, usted sea donde la pongan. Hay hermanos que como no estudian, lo ven eso algo simple. Pero la iglesia quedó dividida. Y la hermana, al fin de tanto, la pusieron como anciana de iglesia, pasando por encima de la autoridad de la iglesia. Y se permitió que la iglesia levantara la mano, a la fuerza. Vean, hermano, cómo se dividió la iglesia. Pasamos un año entero en ese debate, en ese pleito, que usábamos los púlpitos para tirar hasta indirecta. O sea, se perdió la solemnidad por una falsa doctrina, la iglesia quedó dividida. Y lo más peor, oigan bien lo que les voy a decir, y esto es experiencia para que ustedes nunca le vayan a permitir eso, hermano. Oigan bien, hermano. La hermana aceptó el cargo y la hermana durante todo el año pasó humillada y apenada porque ella sabía conscientemente que ese privilegio que le habían dado no era bíblico. Y saben, hermanos, gran daño que le hicieron a la hermana. Ahí porque la hermana pudo sostenerse en pie y no se desanimó en la obra del evangelio. ¿Por qué razón? Porque la hermana, siempre que se hacía una ceremonia o una actividad donde los ancianos tenían que participar, a la hermana la dejaban a un lado. Bueno, yo les decía, bueno, si la hermana es una anciana de la iglesia, ¿por qué no la incluyen en eso que tienen que practicar los ancianos? No, ya no está permitido. Entonces, ¿para qué la pusieron? Le dañaron la reputación a la hermana. ¿Se da cuenta el diablo cómo es cuando una falsa doctrina, cómo divide la iglesia? Se dividió la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, logramos salir de eso. Y quedó como experiencia de tener cuidado con meter doctrinas extrañas a la iglesia que causen división a la iglesia. Debemos de ser prudentes y tener tacto, hermanos. La iglesia debe de respetarse. La autoridad la tiene la iglesia. Y la iglesia tiene que someterse a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo me queda, hermanos? ¿A qué hora terminamos? ¿Ah? Hermanos, estos son seminarios profundos, hermanos. Estos son seminarios profundos, pero voy a ir ligero. Voy a ir a paso de canguro. Va, mira, hermano. Les voy a dar las evidencias bíblicas, el por qué debemos de rechazar la ordenación de mujeres. Y los hermanos que van a ver este video, quiero que tomen apuntes. Evidencias bíblicas, el por qué se debe rechazar la ordenación de mujeres. Primera, anote. Esta enseñanza carece de apoyo bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos mujeres ni sacerdotisas, ni tampoco mujeres apóstolas. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Muchos hijos y también hubieron hijas, pero fueron elegidos para patriarcas solamente los varones. ¿Qué pasó con las mujeres? En los tiempos de Cristo había mujeres piadosas, pero ¿por qué Cristo solamente eligió
apóstoles como hombre. Hubiese incluido siquiera una mujer. Pero ¿por qué solamente fueron hombres? ¿Ya pusieron a pensar eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos mujeres sacerdotisas ni apóstolas. ¿Por qué Dios plasmó este orden? Dios quería que Israel fuera diferente a las demás naciones, porque en las naciones paganas había mujeres como sacerdotisas. Jezabel era una sacerdotisa. Por eso es que el rol de sacerdote solamente eran hombres. La única pastora que se menciona en la Biblia, solamente hay una. ¿Saben que solamente hay una pastora en la Biblia? Sí, pero no es pastora de iglesia, sino que pastora de ovejas, Raquel. Génesis 29:9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora, pero de iglesia o de rebaño de ovejas. Y saben que algunos indoctos tuercen este versículo y dicen así: nosotros también somos ovejas. Una mujer también puede ser pastora. Tuercen el texto bíblico. Lo que sí encontramos en la esfera de Israel, esfera civil de Israel, es mujeres como líderes y reinas. Tenemos a Débora, tenemos a Abigail y a Esther, pero en la esfera civil y política de Israel, no en la esfera religiosa. En el santuario, los únicos líderes eran los sacerdotes. Este es el primer principio por el cual debemos de rechazar la ordenación de mujeres, porque carece de fundamento bíblico. El segundo motivo por el cual debemos rechazar la ordenación de mujeres es el siguiente. La ordenación de mujeres es un ataque al principio sola escritura que surgió en la Reforma Protestante. ¿Qué es el principio sola escritura? El principio sola escritura es que sostiene que toda creencia y doctrina debe de probarse con un escrito está. Eso es la sola escritura, un principio o una de las solas de la Reforma Protestante. O sea, que la ordenación de mujeres no se puede probar con la sola escritura. Y los que apoyan la ordenación de mujeres están en contra al principio sola escritura. Ahora, agarren esta información. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Efesios 4:11. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los líderes de la iglesia han sido siempre pastores, no pastoras. Ahora, agarren esta información. Voy a darles citas bíblicas donde la Biblia presenta que los líderes de la iglesia tienen que ser hombres, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Ok, quiero que tomen su Biblia. Noten cómo dice Pablo en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 2. Palabra fiel: si alguno anhela el obispado, el presbítero, obispado o ancianato, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El obispado tiene que ser hombre. Tito 1:5 dice el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Los ancianos eran los pastores locales de las iglesias que se reunían en las casas, eran los ancianos. Aquí dice: para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
ancianos no ancianan. El apóstol Pedro era un anciano de iglesia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 2, dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea que Pedro era ¿qué? Un anciano de iglesia. No era papa, ni obispo de Roma. Él mismo dice el cargo que tenía en la iglesia primitiva: yo anciano juntamente con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo propio. Ahora, noten cómo dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Estoy citando este versículo para que vean que la autoridad cae sobre el hombre, no sobre la mujer. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió a la transgresión. Noten cómo dice ahora 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 al 35, dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Por falta de tiempo no puedo hacer un exégesis de estos textos bíblicos, pero lo estoy usando para que vean de que la autoridad siempre cae en el hombre. Ahora, para terminar, hay una cita que se está usando y se está torciendo para justificar de que una mujer puede ser anciana de iglesia. Tengamos cuidado con eso, hermano. Es lo que dice 1 Timoteo 5:2, versión Reina Valera 60, dice: a las ancianas como madre, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Aquí se mencionan ancianas. Una vez alguien sacó este texto bíblico y dijo: ve, aquí habla que pueden haber ancianas dentro de la iglesia. El texto no está hablando de ancianas como líderes de iglesia. El contexto está hablando de mujeres ancianas en el contexto de ser mayores de edad. ¿Cómo lo sabemos? Busquemos otras versiones de Biblia que traducen el texto. En lugar de decir ancianas, dice mujeres viejas o mujeres mayores de edad. Por ejemplo, Biblia Católica, 1 Timoteo 5:2 dice: a las mujeres mayores como a madres. Ancianas, ¿en qué sentido está hablando Pablo? De edad, no líderes de iglesia. Pero vienen los indoctos y ¿qué dicen? Ve, ahí habla que una mujer puede ser ¿qué? Anciana. A las mujeres mayores como padres, como madres, y a las jóvenes con gran pureza como hermanas. Noten cómo dice la Reina Valera 1909. Un consejo para los estudiosos, hermanos: siempre es bueno comparar versiones de Biblia a la hora de estudiar un texto bíblico. Siempre eso hago yo. Cuando un texto bíblico me causa confusión, voy y comparo otras versiones de Biblia. Noten cómo dice la Reina Valera 1909 en Tito, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: empero, tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que las viejas sean templadas, prudentes, sanos en la fe y caridad en paciencia. Las viejas asimismo se distingan en su porte santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestras de honestidad. O sea que está hablando de mujeres viejas, mujeres de mayor edad en ese contexto. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Hermanos, para terminar, porque ahora los apóstatas que patrocinan esta doctrina tergiversan también citas de Elena de White. Pero Elena de White escribió más de 100,000 páginas, artículos y libros, y en ninguna parte aprobó, ni directa o indirectamente, que una mujer puede ser anciana o pastora de iglesia. ¿Oyeron como dije? Hay quienes dicen: bueno, pero Elena de White
fue profetisa y confunden pastorado con profetisa. Elena de White fue profetisa, no pastora de iglesia. Elena de White nunca celebró una boda, ningún bautismo, ni ninguna ceremonia, ni santa cena. Quien era pastor era el marido de ella, Jaime White. Elena de White habla del rol de la mujer en la iglesia. En el libro Hijas de Dios, página 248, párrafo 4, hay un apéndice en relación a la ordenación de mujeres. Hay un apéndice como de 5 páginas. Yo les invito a que vayan a leer ese apéndice por completo. En el libro Hijas de Dios, al final está ese apéndice. Yo tomé el fragmento de ese apéndice. Y dice en la página 248, párrafo 4, dice: aquellas damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo para el servicio de Dios, debieran ser elegidas para visitar a los enfermos, atender a los jóvenes, ministrar a los pobres. Debieran ser separadas para esta tarea por la oración y la imposición de mano. No menciona para pastoras. O sea que estas divisiones que están poniendo a mujeres como pastoras, ¿qué es lo que están haciendo? Están en abierta rebelión y en apostasía, como lo era Coré, Datán y Abirán. Hermanos, no debemos de permitir, si usted quiere dividir una iglesia, venga a una iglesia y ponga a mujeres como pastoras. Ya va a dividir la iglesia, hermanos. Y como pueblo de Dios, hermanos, debemos denunciar esto, hermanos, porque esta no es creencia de la iglesia. Esta enseñanza, hermanos, es una enseñanza que viene netamente del protestantismo. En el protestantismo las mujeres se han empoderado porque estamos en una nueva era donde las mujeres quieren empoderarse y quieren desempeñar roles del hombre. Y en la iglesia no podemos permitir eso, hermano. En la iglesia no debe existir machismo ni feminismo. En la iglesia lo que existe es orden de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Siempre que predico esto, salen hermanos y dicen, este es machismo. Machismo le llaman a la palabra. Esto se llama orden de Dios. Dios ha dejado que los líderes de iglesia sean pastores, hombres. Ancianos tienen que ser hombres. Y si en una iglesia hay ancianas como mujeres, no me diga más. Esa es una evidencia que esa iglesia está mal espiritualmente. Porque hay hombres que dirían la iglesia. ¿Saben, hermano? Alguien me dijo una vez, ¿y qué pasará si en la iglesia tenemos hermanas que tienen potencial? ¿Hay que ponerlas como ancianas? No le digo, hay que ponerlas en otro departamento en la iglesia. Hay muchos departamentos en que pueden trabajar. Yo no sé por qué hermanas que aspiran a ser pastoras, la apostasía de Coré. Hay hermanas que discuten eso y defienden eso, aún estas mujeres. Mientras que hay mujeres, hermanas de la iglesia, que dicen, no, tiene razón, eso carece de fundamento bíblico. Nosotros como mujeres no hemos sido llamadas para pastoras. Nosotros podemos trabajar en la obra del Señor en otros departamentos. ¿Por qué mujeres van a aspirar a eso de ser pastoras? ¿Cuál es la ambición de eso? La misma rebelión de Coré. Y teólogos liberales hoy defendiendo eso. Apostasía. Hermanos, no debemos de permitir esta doctrina y esta creencia ha dividido a la iglesia por años y a nivel mundial, hermanos. Doctrina satánica, así le llamo yo, hermano. Porque lo de Dios une. Cuando Dios manda un mensaje a su pueblo, una enseñanza, eso une a la iglesia, no la va a dividir, ¿o sí? ¿Cuánto tiempo tiene de estar la iglesia dividida? Pero la iglesia dijo oficialmente no a la ordenación de mujeres. Los pastores que promueven esto y las iglesias que promueven esto es pura rebelión y apostasía. Rebelión. Y cuando uno les dice, hermano, esto no tiene base bíblica, se enojan. Se enojan. Dicen de que uno es disidente o que está uno promoviendo el machismo. Solo eso dicen. A mí ya me lo han dicho, machista. Siempre que predico esto, machista me dicen. Y ya no lo saco de ahí. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo dice, cuídense con aquellos que están dividiendo la iglesia y la doctrina de Cristo. Hermanos, he ido a grandes rasgos. Tengo un material profundo, hermano. Yo quisiera estar aquí seguido para predicar estos temas, hermano. Pero lastimosamente, hermano, tengo muchas invitaciones. Este mes que viene, hermano, tengo una invitación. Bueno, pero como ya el hermano me dijo que tengo que estar aquí el 24.
Sí, tengo que estar aquí el 24, quiero traer un material sólido. Entonces, pero mi tiempo es muy reducido. Tengo una invitación por todos lados, hermano. Así que, hermanos, espero que estos temas hayan sido de bendición para ustedes. Suscríbanse al canal. Ahí subimos material muy importante sobre estos temas. Ahí estamos subiendo. Así que gracias porque estuvieron atentos y reverentes. Y la gloria haya sido para nuestro Dios poder estudiar este importante tema. Dios me lo bendiga, hermanos.